Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Meléndez y es para mí un honor darles la bienvenida a esta conferencia del día de hoy en nombre del Partido Libertario Mexicano, que en asociación con México Libertario y Potosinos Libertarios estamos haciendo esta conferencia con el título de ¿Servirá de algo prohibir refrescos y papitas? Con nosotros está el doctor Adrián Cervantes y la doctora Claudia Reyes, que serán los encargados de darnos esta interesante ponencia. El doctor Adrián Cervantes es un médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor de Ciencias Básicas y Síndrome Metabólico en la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Tec Milenio, Campus San Luis Potosí. Miembro vocal del Comité de Ética en Investigación del Centro Potosino de Investigación Médica. Colaborador, fundador de Potosinos Libertarios, socio de México Libertario e invitado regular en programas de radio como experto en salud. También está con nosotros la doctora Claudia Reyes. Ella es médico general por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en pediatría por la Universidad Autónoma de México y el Hospital Infantil Privado de Star Médica. Es colaboradora de Potosinos Libertarios, invitada regular en programas de radio y televisión como experta en el cuidado de niños y adolescentes. Agradecemos a todos su participación y espera para este evento y le doy la palabra a nuestro querido doctor Adrián Cervantes. Claudia, inicias tú. Ok, hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante y tiene una incidencia y algo de suma importancia que afecta directamente en la salud de todos nuestros pequeños, como es la obesidad y el sobrepeso. Ahora, nuestro tema va a ir directamente a si en realidad el prohibir que nuestros peques puedan ir a comprar algún refresco, alguna papita o alguna comida chatarra, si realmente incide directamente en la alimentación, en la nutrición, y si nos va a ayudar para parar esta epidemia a nivel mundial que hay sobre esta enfermedad. Entonces, vamos a empezar. Dejen que esté la presentación para comenzar a hablar de ello. Bueno. Entonces, la pregunta primera, que es como ya la mencionamos, es si en realidad va a servir de algo el prohibir toda esta comida chatarra o no. Como un panorama general, nos vamos a enfocar en lo que es la obesidad y el sobrepeso infantil. Y la realidad es que es un problema bien importante y es un problema totalmente generalizado a nivel internacional. Entonces, es un problema de salud bien grave y tiene consecuencias a mediano y a largo plazo en todos los rincones del mundo, ¿no? Lo importante aquí es señalar y especificar y dejar bien claro que este problema, esta enfermedad, nos va a perjudicar desde pequeñitos hasta adultos. Entonces, porque los niños que tienen sobrepeso o que son obesos van a ser adultos con sobrepeso u obesos, hasta en un 80%. ¿Por qué es esto? Esto es algo bien importante y bien interesante porque los niños cuando tienen obesidad o sobrepeso producen o tienen algo que se conoce como hiperplasia, que es el aumento de los adipocitos. Entonces, van a tener muchos más adipocitos y cuando llegan adultos, lo que va a suceder aquí es que todo este cúmulo de adipocitos, que son las células de grasa, por decir así, no es que crezcan, no, más bien no es que tengan más, sino que solo crecen y es por eso que nos da esta alteración. Es un problema
generalizado y a veces tendemos a confundir y a estar tranquilos y decir, bueno, no nos preocupemos tanto, es un niño que tiene este problema, pero a lo mejor ya en la adolescencia va a dar el estirón y va a estar bien o va a estar con peso adecuado, pero la realidad es que los estudios y todo esto de epidemiología nos orientan hacia otro camino, a que esto no va a ser así. Un niño que comienza con este tipo de problemas desde temprana edad tiene un porcentaje bien elevado de ser un adulto con problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿qué vamos a condicionar aquí? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y el inicio de este tipo de problemas desde que son muy pequeñitos, que va a tener más probabilidades de empezar con problemas y con enfermedades más graves como diabetes y las enfermedades cardiovasculares a una edad más temprana, de la que a lo mejor debería empezar o la que su genética le pudiera presentar si no hubiera tenido este problema o este antecedente de importancia. Entonces, ¿cuál es la alarma aquí? Que a pesar de que se sabe todo esto y que todos los papás saben, porque la realidad es que toda la gente a la que se le puede preguntar ya en estos tiempos saben que la obesidad y el sobrepeso es muy peligroso, que no está bien, que no es normal y que debemos de cuidar el peso de nuestros peques. Entonces, a pesar de esto, no se ha detenido. Es un problema que sigue creciendo año con año, con año, con año, hasta el día de hoy, que nos tenemos un reporte de que hay más de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo que tienen sobrepeso y que tienen obesidad. Entonces, esto es el motivo por el que es esta alarma y este foco rojo que nos importa tanto señalar, ¿no? Y sobre todo porque es algo muy particular y que tenemos que dejar también bien claro, es que es una enfermedad, no es una característica del niño, no es un adjetivo calificativo de ser un niño gordito o un niño con sobrepeso, realmente es una enfermedad, es algo crónico, es muy complejo, es multifactorial, o sea, que no nada más tiene una sola causa. Y a pesar de todo esto, o ya con todo, haciendo todo este complejo de características, cae en que es totalmente desfavorable para la salud. Entonces, es desfavorable, para la salud, y es porque hay este aumento excesivo de la grasa corporal. Entonces, la obesidad o el sobrepeso se va a dar por ese desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto calórico, que va a incluir los factores genéticos, los ambientales y el estilo de vida. ¿Qué son estos? El factor genético, por ejemplo, si este pequeñín tiene como antecedente que sus dos papás tienen obesidad, él tiene hasta el 80% de probabilidad de ser un adulto obeso. Si solamente uno de sus papás es obeso, disminuye al 50%. Pero si tuviera papás sin obesidad, sin sobrepeso, con un peso adecuado de índice de masa corporal, entonces este porcentaje disminuye hasta el 9% de que él tenga esta probabilidad de presentar la enfermedad. Entonces, si se fijan, es un rango bastante grande, bastante amplio. Los ambientales es precisamente el tema que queremos abordar, es esta facilidad que se tiene actualmente para ir a comprar ciertos alimentos que son altos en calorías y que no nos están nutriendo adecuadamente. Porque también quiero acentuar muy en claro esto, la obesidad y el sobrepeso también también es una malnutrición. Un niño malnutrido no significa totalmente que sea un niño delgadito, sino un niño obeso también es malnutrición. Y el estilo de vida
que es prácticamente el sedentarismo, las actividades y el entorno familiar en el que él se desenvuelve. México está en este foco rojo. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil. 34.4% de los niños y de los adolescentes son obesos. Incluso si juntamos, o hay este porcentaje que se junta la obesidad con el sobrepeso, tenemos un porcentaje de hasta el 33.2%. O sea, que 3 de cada 10 niños o 1 de cada 3 niños son obesos. Esto nos condiciona el 6% de probabilidades de que nuestro pequeño padezca cáncer, el 28% de que tenga diabetes y un 62% que tenga alguna enfermedad cardiovascular. Y todo esto es por un riesgo en los hábitos nutricionales. O sea, no estoy hablando ya del factor genético ni del factor ambiental, sino totalmente está achacado este tipo de enfermedades a los malos hábitos alimenticios. Bueno, y entonces, ¿por qué queremos hacer notar o tener este tema muy a foco? Porque hace pocos días se aprobó esta ley, donde nos dicen que en Oaxaca se le está prohibiendo a los niños ir a comprar este tipo de comida chatarra, por así decirlo. No pueden ir a comprar ninguna bebida azucarada, galletas, papitas, ni nada. Entonces, si buscamos en todo este tipo de información, pues sí nos damos cuenta que Oaxaca tiene el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad de adultos, y que 28 de cada 6 niños entre los 5 y los 11 años de edad tienen sobrepeso u obesidad. Pero aquí es lo importante y es lo que queremos señalar, porque nos dice esta senadora Magali López que nos quieren meter esta idea de que el gobierno está preocupado por la salud de todos nuestros niños, por la salud infantil. Entonces, lo primero que se les ocurre hacer es prohibir este tipo de alimentos y que esto realmente va a incidir directamente en la nutrición que tienen ellos, y le achaca totalmente el problema y la responsabilidad y culpa directamente a la monstruosa industria, pone ella, ¿no? Entonces escribe un tuit donde dice que no nos dejemos engañar, o sea, porque la industria lo que quiere hacer es que hay un movimiento donde dice que pues sí se están prohibiendo todos estos tipos de alimentos chatarra, pero en realidad hay otros que también ponen en peligro la vida y ponen en riesgo la nutrición de los niños. Y entonces ella dice que pues en realidad solamente están prohibiendo los alimentos industrializados, pero que no van a prohibir los alimentos como regionales o típicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el niño puede ir y comprar los tamales, dice ella, los chicharrones que vende la señora de la esquina, puede ir y comer y comprar una tlayuda y etcétera, este tipo de alimentos que son sanos, que son regionales y que no están directamente apegados o relacionados con este monstruo de la industria, ¿no? Pero quiero enseñarles una tablita comparativa que tenemos aquí para que ustedes puedan ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esta tablita podemos ver la comparación entre los alimentos regionales y los alimentos industrializados, ¿no? De esta malévola campaña. Entonces, vemos aquí que un tamal puede tener entre 400 y 700 calorías. Esto va a depender
del tipo de tamal, de cómo se haya realizado, ahora sí que de cada persona, pero incluso está descrito que puede llegar a un tamal a tener hasta más de 850 calorías. El tamal oaxaqueño, 450. Este también puede variar de acuerdo al tipo de cómo se realice. Un bolillo, 100 calorías. Un vaso de atole, un vasito de 250 mililitros, es de 180 calorías. Entonces, pensando así vagamente y haciendo un análisis, por ejemplo, de los niños que viven en Ciudad de México y a veces como desayuno se comen una torta de tamal con un vasito de atole, están ingiriendo casi 1000 calorías, suponiendo, haciendo como un equilibrio en un tamal que no sea así con unas calorías súper altas, ¿no? Y eso ya le constituye casi el 75% de su gasto energético y de las calorías por día que le tocan. Un niño de 5 años que es sedentario aproximadamente debe de ingerir 1275 calorías, que es lo que ya se está consumiendo la mayoría en este desayuno. Ahora, volvemos a lo que nos dice esta senadora de sus productos regionales. La tlayuda tiene aproximadamente 680 a 800 calorías. Esto va a depender también de cómo porque algunos los ponen nopales, que otros chapulines, o cecina, o X o Y, ¿no? Entonces, por eso es la variación entre calorías. El vaso de tejate, que yo la verdad nunca había escuchado esta cosa, pero ella lo menciona en su tweet como un alimento que sí puede consumir un niño. Nos dice, es prácticamente como una especie de atole, pero tiene jarabe y cosas de maíz y chocolate. Entonces, el vasito igual de 250 calorías tiene 180 calorías, perdón, de 250 mililitros. Pero este vasito de tejate cubre el 89% de carbohidratos y tiene 34 gramos por porción. O sea, es muchísimo. No es mucho más saludable ese tejate que cualquier otro jugo, ¿no? Otra cosa que menciona ella son los bolis. Y estos pueden tener desde 50 a 150 calorías y hace mucho énfasis en los productos que vende la señora afuera o la señora de la tiendita. Y aquí puse como ejemplo las papitas, ¿no? Que todo mundo a veces hemos salido de la escuela con salsa y limón. Tienen en teoría 134 calorías aproximadamente. Ahora, los alimentos industrializados como el gansito, 200 calorías, los pingüinos, el paquete de 2, 158 calorías, una Coca-Cola de 600 mililitros tiene 152 calorías y las Sabritas tienen 154 calorías. O sea, incluso tienen menos que las papitas que vende la señora. Ojo, quiero dejar muy marcado aquí que mi intención no es decir, como todo lo demás tiene muchas calorías y es más peligroso, entonces vayan y compren pingüinos y gansitos y ve y compra una sabrita porque es lo bueno. No, lo ideal sería que todos los niños tuvieran una nutrición adecuada, que consumieran las calorías por día requeridas para la edad y el peso que deberían tener. O sea, no significa que quiero dejar claro esto, que yo no estoy a favor de que vayan y consuman alimentos industrializados, pero sí quiero dejar bien en claro que lo que ellos están haciendo no es cuidar la salud de los niños, no están interesados en saber en realidad qué es lo que les hace bien o qué es lo que les hace mal, tampoco les importa que lleven una nutrición adecuada. A ellos solamente tienen una agenda política que quieren cumplir y que va dirigida hacia un solo camino y quieren engañarnos y darnos ese como vistazo bueno y que nosotros digamos, ay, qué bien, está cuidando de todos los niños y por eso están prohibiendo que ellos puedan ir a comprar las cosas industrializadas, pero
Ojo, no pueden dejar de comprar lo que vende la señora del carrito. Entonces, esto es totalmente un engaño y no dejemos que nos envuelvan en este tipo de discursos que para nada son ciertos. Y otra cosa también que luego nos mencionan es el precio, ¿no? Que las poblaciones son más pobres, que no toda la gente puede ir a comprar, entonces tiene más a la mano el gansito, la papita, y un montón de cosas, y que a veces es más fácil que el niño pueda ir a comprar y más nutritivo el tamal de la señora que las sabritas. Entonces, la realidad es que también los costos son muy similares, los costos son muy semejantes, no hay diferencia casi ninguna. Y entonces, por esta parte, tampoco hay que dejarnos envolver también en este discurso de pobreza y de querer ayudar siempre al menos o el más desprotegido, por así decirlo. Muy interesante, doctora, lo que nos está diciendo en términos libertarios, estaríamos diciendo que el Estado lo que pretende es ser nuestro papá, es decirnos, yo Estado te cuido, limitando tus libertades, limitando a alguna capacidad que tú tienes de decidir, porque pues yo soy el que puede decidir, yo, Estado, soy el que sabe lo que te conviene, yo soy el que sabe lo que a los niños les hace falta, aunque no tengan medicinas para el cáncer, pero pues sí los estoy cuidando en su salud, ¿no? Sí, efectivamente es eso, y es lo que quiero dejar bien marcado, solamente esta parte, en que no están preocupados por la salud de nuestros niños, en realidad no les importa la obesidad y el sobrepeso infantil, sino simplemente llevar una agenda política y dejar que la gente esté dispuesta a dejar en sus manos su salud. Creo que esto es algo bien importante, de dejar a un lado y darle la responsabilidad a todas las personas de decidir sobre su salud, y si decides mal, pues asumir las consecuencias. Muchas gracias. Doctor Adrián, ¿qué nos puedes abundar más sobre este tema? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí colaborando con México Libertario, con el nuevo Partido Libertario Mexicano, y agradeciendo mucho la invitación por poder colaborar. Te agradezco mucho, Pedro, también que puedas estar acá con nosotros esta noche. Y bueno, pues agradecer también a la doctora Claudia con una exposición muy clara sobre el panorama, sobre la obesidad y el sobrepeso que hay en el mundo, en México y particularmente en el estado de Oaxaca. Ahora, lo que nos trae acá a esta discusión esta noche es lo que estoy a punto de contextualizar. Primero, hablar sobre la propuesta. Bueno, todo inicia, todo este show inicia el pasado 5 de agosto, cuando la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad presenta el dictamen para una adición al artículo 20 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Esto producto de la propuesta que en noviembre del año pasado hiciera la diputada local por Morena, Magali López Domínguez, de quien la doctora Claudia ya mencionaba. En la propuesta de la diputada se plantea la prohibición de la distribución, donación, regalo, venta y suministro de alimentos envasados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas. No nos queda ninguna duda, ya después sobre todo de lo que acaba de platicar la doctora Claudia, no nos queda ninguna duda sobre la correlación que es clara y es directa que hay entre los hábitos dietéticos, sobre todo aquellos que incluyen un alto aporte calórico y que son ricos en carbohidratos y en grasas saturadas y en grasas trans,
nos queda perfectamente claro que hay una correlación directa entre el consumo de una dieta así con la aparición de ciertas enfermedades crónico-metabólicas, como ya hablábamos, la obesidad, el sobrepeso, pero no solamente ellas, sino también tenemos la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica y una serie de enfermedades metabólicas que cuando se agrupan justamente se conocen como síndrome metabólico. Además sabemos, y está plenamente reconocido, que estas enfermedades ocupan las primeras causas de discapacidad y de mortalidad en nuestro medio y particularmente en nuestro país. No hay duda de que eso está plenamente reconocido. Nuestra discusión no va en ese sentido, ¿sí? O sea, la doctora Claudia creo que fue sumamente directa en esta situación, en esta tablita que nos mostraba con el contenido calórico de alimentos procesados, de alimentos de los cuales se incluyen en esta ley, y las calorías que contienen algunos de los llamados antojitos, ¿sí? De los cuales no se dice nada. Y esto no va nuestro objetivo no es hablar mal de los antojitos y hablar bien de los alimentos industrializados, para nada. Nuestra discusión no va en ese sentido. No estamos aquí, además, para defender el consumo ni de estos productos, no estamos aquí para defender a las grandes industrias, que además sabemos que estas grandes industrias normalmente no son aliados de los liberales. Eso también es cierto, porque mucha gente se confunde y piensa que porque nosotros estamos acá defendiendo las libertades individuales, quiere decir que es porque estamos a favor de los grandes empresarios y de las grandes industrias, y esto no necesariamente es así, e incluso en la mayoría de los casos va muy separado de esa situación. Estamos aquí, sí, para defender las libertades individuales, estamos acá para defender el estado mínimo, ¿sí? El que no se mete, ese estado mínimo que no se mete en nuestra forma de vida, ¿sí? La finalidad entonces, pues, de esta exposición va buscando exponer el sinsentido que representan estas medidas legislativas que, como ya bien decía la doctora, son engañosas y únicamente persiguen fines políticos. Con esta modificación que se realiza entonces a este artículo 20 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, ahora se prohíbe entonces la distribución, la venta, el regalo o suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el estado. Así también se prohíbe su distribución y exhibición en instituciones educativas tanto públicas como privadas, a excepción de las instituciones de educación superior. De esta norma se aclara que quedan exentos los padres o tutores legales de los niños. Entonces, desde ahí ya vemos que esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque, ok, el niño no va a comprar papitas, no va a comprarse una coca, pero el papá se las compra y no hay absolutamente ningún problema. Cuando sabemos que el principal problema de alimentación se da justamente en la casa, no en la calle, no en la escuela. Entonces, mientras no se cambien hábitos dietéticos, higiénicos, de fondo en los hogares mexicanos, pues esto no va a tener absolutamente ninguna repercusión. Lo peor que puede pasar en este sentido es que los papás ya no van a poder mandar a los chiquillos a la tienda, ¿no? Pero más allá de ello, sinceramente no le veo mayor situación a esto. La infracción a esta ley puede ir desde la amonestación con apercibimiento, una multa, clausura temporal o definitiva del negocio que esté envuelto en una situación de este tipo, y puede ir hasta el arresto por 36 horas por realizar alguna de estas situaciones que la ley desde ahora prohíbe. Estos castigos se dan a conocer después de que se dictaminara que era pertinente, dijeron ellos, una sanción administrativa. Porque vamos, la diputada Magali López pretendía que esto fuera catalogado como un delito contra la salud, entonces ella lo está equiparando con delitos como el narcotráfico. Es una situación verdaderamente risible. Esto no pasó en la discusión que se tuvo en el Congreso de Oaxaca. Esto no fue así y quedó únicamente como una situación que merece una sanción administrativa. Ridículo hubiera sido algo diferente. Y bueno,
esto no termina aquí. Esto es lo que sucede en Oaxaca, pero no termina así. Este lunes que acaba de pasar, el Congreso del Estado de Tabasco aprueba también, dicen ellos, aprueban la prohibición en la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida y que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans. Esto a menores de edad. Si escucharon las características de los alimentos acá mencionados, que incluye la ley que pasaron en Tabasco en esta semana, pues aquí, por ejemplo, tendríamos que incluir a todos los alimentos que la doctora nos presentaba en esta tablita que catalogaba como alimentos regionales, los famosos antojitos, pues muchos de ellos o la gran mayoría tendrían que entrar en esta lista. Entonces, todo esto queda prohibido a menores de edad, así como su consumo en centros médicos y educativos, y esto aquí además no me queda claro, porque vaya, no sé si esto incluye, por ejemplo, el que los médicos, las enfermeras que trabajen en hospitales no puedan tomarse una coca a medio turno. Y esto me parece no solo riguroso, sino nuevamente ridículo. Y peor aún con la situación que hoy en día se vive en el país y particularmente en entidades como Tabasco con el problema del COVID, donde las jornadas pueden llegar a ser extenuantes para el personal de salud, es ridículo que pasen una ley donde aparentemente le prohíben a un médico o a una enfermera que se tome una coca en medio de su turno, ¿no? Entonces, como ven, se trata de leyes dispuestas únicamente para regular cada vez más nuestra forma de vida, que quizá, no lo sé, no estaría seguro y definitivamente no lo creo, sean realizadas con buenas intenciones por parte de los congresistas. Lamentablemente tenemos que mucha gente puede llegar a verlas como algo positivo, así nos la venden, como algo muy positivo, algo que va a llegar para cambiar el panorama epidemiológico actual de nuestro país. La realidad es que son prohibiciones que de a poco van mermando nuestras libertades individuales y que si lo dejamos pasar van a ir avanzando cada vez más. Por ahí hace unos días se compartía un post en las redes sociales de México Libertario donde hacían mención que esto puede empezar así, como una prohibición a menores de edad para adquirir ciertos productos alimenticios y puede terminar en tarjetas de racionamiento. Entonces, esto es algo que a lo mejor lo vemos como poca cosa, pero si vamos dejando pasar este tipo de situaciones, esto va escalando y podríamos en algún momento arrepentirnos de no haber hablado a tiempo. Ahora, este tipo de propuestas legislativas no son exclusivas de los partidos que tradicionalmente reconocemos como de izquierda, no es particular de Morena. Hay ya voces dentro del PAN y dentro de otros partidos, por hablar del PAN, porque pues luego tendemos a reconocerlo como la antítesis de Morena, pero hay, tanto en el PAN como en otros partidos hay voces donde ya ven este tipo de medidas con buenos ojos y que incluso están dispuestos a apoyar leyes de este tipo. Y lamentablemente, después de lo que ocurrió en Oaxaca y ahora en Tabasco, pues hay leyes similares que ya están siendo discutidas en la mayoría de los congresos locales de las demás entidades federativas. Acá en San Luis Potosí, por ejemplo, ya es algo que se ha venido manejando en los últimos días, y por ahí he leído que hay varios estados o varias entidades, incluyendo la Ciudad de México, donde también ya se barajea el realizar acciones legislativas de este tipo. Ok, antes de continuar con esta diapositiva, seguramente va a haber más de uno que va a venir a platicarnos que estas legislaciones están sustentadas en acuerdos internacionales que México ha suscrito, nos van a venir a hablar del principio del interés superior del niño y que lamentablemente corresponde al Estado garantizar el cumplimiento de estas dos situaciones, de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales y de esto que conocemos como el principio del interés superior del niño.
Por supuesto que es muy importante reconocer este principio que les comento del interés superior de la niñez. No sé si hayan escuchado anteriormente hablar de esto, quizá quienes no están... Sí, yo soy de la ONG Liberty Charts. Yo me sé bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es así, sí, es así. Y bueno, nosotros como liberales, libertarios, y sé que tú también eres parte de este grupo, por supuesto que no estamos en contra de reconocer el principio del interés superior de la infancia. Por cierto, es el conjunto de acciones enfocadas en garantizar el desarrollo integral y una vida digna a los niños. Pero sí creo que debemos de ser muy claros en hasta dónde la sociedad debería poder incidir sobre la manera en que una familia educa a sus hijos. En este caso en particular, de lo que nos compete esta noche sobre la adquisición por parte de los niños de productos procesados, de bebidas azucaradas, me parece que no hay una intervención del Estado que debiera tener. Ahora, vamos ahora sí, quiero platicar sobre esta diapo que tengo acá. Ya platicamos todo esto, ya platicamos el contexto, cómo se encuentra, qué es la obesidad, cómo se encuentra en el mundo, en México, en estados como Oaxaca. Ya comentamos cómo está esta situación de la nueva legislación en estados como Oaxaca o Tabasco. Ahora la pregunta, todas estas políticas en salud alimentaria tienen de verdad una repercusión sobre la salud de la población. Y para esto quiero enseñarles las siguientes esta y la siguiente diapositiva, que está tomada de datos que levanta el mismo gobierno de México, el gobierno federal, que es la ENSANUD. La ENSANUD es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se realiza cada tantos años y nos muestran entre otros muchos datos, cómo está el país en situaciones como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades respiratorias, etcétera. Pero bueno, aquí quiero hablar de dos situaciones en particular que nos atañen esta noche, que son la diabetes y la obesidad. Entonces, si vemos este gráfico está sacado de la última versión de los resultados de la ENSANUD 2018, que por cierto, debo mencionar que se tardaron horrores en publicar estos resultados. Seguramente el cambio de administración provocó estos problemas. Se tardaron horrores en sacar, casi 2 años se tardaron en sacar los resultados de la ENSANUD 2018. Y acá en este gráfico nos comparan los resultados de 2018 con los de 2012. El primer número que ven, voy a ver si puedo poner el puntero láser. Ok. El primer número que ven acá nos habla del total de la población mexicana que se calculó que tiene o que padece diabetes mellitus, ¿sí? El cual es de 9.2%. El total, más bien era de 9.2% en 2012, mientras que en 2018 se ha aumentado a 10.3% de la población total, y se calcula que en 2018 había 8.6 millones de personas en México que padecían diabetes mellitus, a diferencia de 6.4 millones de personas que en 2012 padecían esta misma enfermedad. En cuanto a la distribución por sexos, el 9.7% de las mujeres en 2012 padecían diabetes mellitus, y en 2018 esto aumenta al 11.4% de las mujeres. Y los hombres fueron en 2012 de un 8.6%, de una prevalencia de 8.6% a una prevalencia de 9.1% en 2018. Acá en una acotación agrego los resultados de la ENSANUD 2006, ¿sí? donde tenemos que había un total de 7.4% de personas afectadas de diabetes mellitus en 2006. Para 2012 aumentó, como decía, a 9.2%, y en 2018 tenemos 10.3%. Es decir, esto sigue aumentando, ¿no?
Esto conforme a diabetes y pongo acá la diabetes. Parecía que estábamos hablando particularmente de sobrepeso y obesidad, pero vale la pena hablar de diabetes porque la diabetes es una enfermedad que prácticamente va de la mano con el sobrepeso y la obesidad y que es la que normalmente termina por causar daños crónicos e irreparables a distintos órganos del cuerpo humano y que son los que terminan por ocasionar tanto discapacidades como la muerte de las personas, la diabetes que es secundaria al sobrepeso y la obesidad, y esto, pues, como lo decíamos anteriormente, pues es una situación multifactorial, donde tienen que ver factores genéticos, pero también factores ambientales, incluida la dieta y la pobre actividad física. En esta segunda diapositiva, sobre sobrepeso y obesidad según ENSANUD, tenemos acá nuevamente los resultados de 2012 y acá de este otro lado tenemos los resultados de 2018, y divididos en mujeres y hombres. A su vez, cada uno divididos en mujeres con sobrepeso y mujeres con obesidad. El azul más fuerte, más oscuro, se refiere a personas con sobrepeso, el azul más clarito se refiere a personas con obesidad. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las mujeres, teníamos que en 2012 había una incidencia de 35.5, una prevalencia, perdón, de 35.5%, y esta aumenta en 2018 a 36.6% de sobrepeso en mujeres. La obesidad aumentó de 37.5% a 40.2%, ¿sí? Y en el caso de los hombres, el sobrepeso aumenta desde 42.6%, perdón, no, esta disminuyó de 42.6% a 42.5%, pero se compensa porque la obesidad se aumentó de 26.8 a 30.5, es decir, algunos pacientes, algunas personas que padecían sobrepeso, les fue peor y ahora quizá ya no están en sobrepeso, sino que están en obesidad, que es el rango que le sigue al problema del sobrepeso. Y algo bien interesante que denotar es este numerito que nos ponen acá en medio de la gráfica. Esta gráfica, nuevamente les comento, está sacada de los resultados que publica el gobierno federal de la ENSANUD 2018. Tenemos que entre sobrepeso y obesidad, entre las dos enfermedades, porque también tenemos que decirlo, son enfermedades, no son estados de salud de ninguna manera, son enfermedades, tanto el sobrepeso como la obesidad. Este 73% indica la suma de ambas enfermedades, es decir, en 2012, el 73% de las mujeres, acá hablamos de personas mayores de 20 años, por cierto, entonces, el 73% de las mujeres mayores de 20 años padecían sobrepeso u obesidad. Esto aumenta para la ENSANUD de 2018 al 76.8%, ¿sí? Tanto el sobrepeso como la obesidad están aumentando. En los hombres, entonces, la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó del 69.4% al 73%, es decir, 3/4 partes de la población mexicana, alrededor de 3/4 partes de los adultos padecen sobrepeso u obesidad, y esto pues es un problema muy grave de salud pública, evidentemente, pero que no se está mejorando. ¿Por qué quise denotar esta diferencia entre 2012 y 2018? Porque ustedes recordarán que fue en 2014 cuando se dio el principal aumento de los impuestos a ciertos productos, como por ejemplo los refrescos, y se nos vendió la idea de que este aumento de los impuestos iba encaminado a reducir el consumo y por lo tanto a tratar de disminuir los casos de estas enfermedades crónico y metabólicas. Entonces, ahí está esta situación. 2012 tenemos estos resultados, 2018 estos otros, y en medio de ambos tenemos esta situación del aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas. No conformes con eso, porque aparentemente no fue suficiente, yo hubiera pensado que si iban a
poniéndome el gorro estatista, poniéndome el sombrero estatista, yo hubiera pensado que si iban a aplicar ciertas medidas, pues iban a aplicar todas las que fueran necesarias, ¿no? Y resulta que hoy, a 6 años de distancia, pues, como aparentemente no ha sido suficiente, pues nos meten ahora las modificaciones a la norma oficial mexicana con el nuevo etiquetado, ¿no? Que evidentemente no va a servir para absolutamente nada, ¿sí? Ya están los memes al por mayor en estos días, ya todos ustedes vieron el nuevo diseño de la coquita de vidrio, pues, toda negra, y todo el mundo diciendo se ve preciosa la coca, totalmente negro con blanco. Entonces, esto de ninguna manera va a repercutir en la salud de los mexicanos. Entonces, desde ese punto de vista estatista, pues ni siquiera tiene nada de importante este tipo de medidas que han venido tomando. La verdad es que no se ha visto, con este aumento de impuestos de 2014, pues no se ha visto ninguna modificación. Probablemente por ahí se dice que en los primeros meses después de esto sí hubo una reducción en el consumo de refresco y así, y a 6 años de distancia seguimos siendo el primer país consumidor de refrescos en el mundo, y los números en cuanto a enfermedades metabólicas, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, todos siguen aumentando. ¿Sí? Todos siguen aumentando. Ya veremos, ya nos encontraremos acá, si se nos permite, en 2024, para platicar los resultados del nuevo ENSANUD, de la nueva Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, para ver si el etiquetado funcionó, ¿verdad? Pero la verdad es que se ve y se antoja poco probable. Ok, nosotros somos liberales, libertarios. ¿Qué proponemos? Porque ya les platicamos mucho de todo lo que está mal, ¿no? Y todo lo que está mal viene del Estado, por cierto, viene del gobierno. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Porque no es nada más de estar acá quejándonos y hablando mal de estas iniciativas. Hay que decir qué debemos hacer y cuál es nuestro papel como liberales, libertarios en este sentido, y particularmente por ejemplo, en la doctora Claudia o en mí, como libertarios que además somos personal de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos? Primero proponemos el empoderamiento de los individuos. Yo sé que el empoderamiento es una palabra que por acá no nos gusta mucho utilizar, porque suena más bien como una palabra de izquierdas o progresista, pero es real. El individuo debe empoderarse, y de eso se trata justamente el liberalismo. El libertarismo se trata de empoderamiento. Entonces, lo que proponemos nosotros es que hay que empoderar a los individuos, ¿sí? Y particularmente acá hay que referirnos a las personas que padecen alguna enfermedad. Hay que empoderarlas sobre su enfermedad, que el paciente sepa que tiene el control sobre su cuerpo y que si se va a curar o se va a mantener bien controlado de las enfermedades que padezcan, es completamente responsabilidad de él. Con el Estado paternalista, las personas se olvidan de cuidar su propia salud, porque como el mismo Estado se la pasa repitiendo hasta el hartazgo, el cuidado de la salud es competencia de él y no de los individuos, ¿sí? La salud del mexicano es responsabilidad del Estado mexicano, nos dicen, es responsabilidad del gobierno, y luego también se van con la idea de que es responsabilidad del personal de salud. Estos tiempos son maravillosos, los tiempos que estamos viviendo de alguna manera son maravillosos, porque toda la información está ahí a la vista de todos, ¿sí? A un clic de distancia. Jamás en la historia de la humanidad había sido tan sencillo y rápido obtener información. Pero lamentablemente hay una parte importante de la población que esto no le importa, y eso hay que decirlo también. Y no le importa, yo creo que porque no le cuesta, o al menos porque piensan que no les cuesta. Entonces, las personas yo creo que deben empezar a hacerse responsables de sus propias vidas, del cuidado de salud y del cuidado de sus enfermedades. En el momento, yo soy un convencido de que en el momento en que haya personas que tengan que pagar una sesión de hemodiálisis, la hemodiálisis es un procedimiento por el cual una máquina se encarga de filtrar la sangre, ¿sí? de los pacientes que tienen enfermedad del riñón,
¿sí? Los pacientes que tienen enfermedad del riñón en una fase terminal, su riñón ya no es capaz de filtrar la sangre y de desechar las toxinas que causan daño. Entonces tienen que pasar a otro tipo de procedimientos. Uno de ellos es la hemodiálisis. Y cabe mencionar, por cierto, que la primera causa de enfermedad renal crónica es justamente la diabetes mellitus. Una sesión de hemodiálisis, por muy barata que podamos quizá cotizarla, debe de andar por unos 1,500 pesos por sesión, y hay pacientes que van a requerir 2, 3 sesiones a la semana de hemodiálisis. Entonces ahí van 5,000 pesos a la semana, ¿sí? Por culpa de esta enfermedad renal ocasionada por la diabetes mellitus, que en una gran proporción de pacientes es una enfermedad que quizá no es del todo prevenible, aunque sí es algo prevenible, pero es muy controlable. Pero ¿cómo la vamos a controlar? La vamos a controlar empoderando a los pacientes. Cuando el paciente sepa que él es el principal responsable de tomarse sus medicamentos a sus horas, de llevar una dieta adecuada, ¿sí? Podemos nosotros sacar 1,000 y 1,000 políticas públicas, pero mientras el paciente no se haga responsable de su propia salud, vamos a seguir teniendo diabéticos y vamos a seguir teniendo enfermos renales y vamos a seguir teniendo pacientes que requieren diálisis, hemodiálisis, trasplantes renales, por situaciones que se pudieron haber evitado, además, ¿sí? Porque esto es muy diferente, por ejemplo, a hablar de otras enfermedades como muchos tipos de cánceres, donde también de alguna manera la suerte juega un papel fundamental. Acá en las enfermedades renales, la verdad es que muchas de ellas son causadas por enfermedades metabólicas mal controladas, ¿sí? No, porque muchas veces también el paciente piensa que una vez que ya se le diagnosticó con diabetes, pues ya está sentenciado, y esto no es así. Un paciente que padece alguna de estas enfermedades de las que hemos estado platicando, con una dieta adecuada, con actividad física, con cambios en su estilo de vida, va a poder controlar sus enfermedades y va a evitar la necesidad de llegar a una de estas situaciones como es la hemodiálisis que les platico, que te puede arrancar 5,000, 7,000, 10,000 pesos en una semana, y esto va a ser para el resto de tu vida, probablemente, o al menos hasta que recibas un trasplante renal. Entonces yo soy un convencido de que en el momento en que una familia tuviera la necesidad de empezar a pagar una sesión de hemodiálisis de alguno de los miembros de la familia, se van a dar cuenta que es insostenible, ¿sí? Que el modo de vida que llevaron durante años y que todavía quizá muchos de los miembros de esa familia pueden cambiar, pueden mejorar, que esto está pasando factura, y esa factura es además carísima. Entonces yo sí creo que esto es parte de la responsabilidad individual, del empoderamiento de los pacientes que padecen alguna enfermedad crónica metabólica, y hasta, lamentablemente, hasta que lleguemos a ese tipo de consecuencias, se van a dar cuenta de cuál es la mejor manera de vivir saludablemente, ¿sí? No es agregando impuestos a los alimentos, no es poniendo este etiquetado que además a mí en lo particular me parece sumamente simplista, ¿sí? No va por ahí. Mientras las personas no se concienticen sobre su propia salud, vamos a seguir presentando problemas de este tipo. Y por eso ahí puse privatización entre interrogaciones, porque pues esa sería la manera, ¿sí? Hoy en día los tratamientos de todos estos enfermos pues los cubre la seguridad pública, la seguridad social, que terminamos por pagar todos, y que al contribuyente le sale carísimo además mantener todo esto, ¿sí? Entonces, en el momento en que esto pudiera de alguna manera privatizarse, ¿sí? Y no es del día de hoy, pero sabemos que hay maneras de hacerlo. Sabemos del sistema de vouchers, por ejemplo, que de los vouchers escolares, que perfectamente podría ser aplicable a este tipo de situaciones de salud. Pero no va a ser hasta ese momento, hasta que los servicios de salud se privaticen, al menos parcialmente, y que las personas tengan que empezar a pagar sus propias enfermedades, sus propios errores, hay que decirlo así, ¿sí? Y va a ser hasta este momento en que se den cuenta que
hay que exigirnos a nosotros mismos un cambio en el estilo de vida. Es importante también aclarar acá la importancia del respeto a los proyectos de vida ajenos, ¿sí? Porque tampoco estamos acá para regañar y para decir es que tú comes mal, es que tú comes bien, no. Como liberales estamos de acuerdo en que cada quien debe de comer como mejor le plazca, lo que mejor le plazca, siempre y cuando nos hagamos responsables de las consecuencias que nuestra dieta y nuestro estilo de vida pueda tener. Entonces, cada individuo debe ser libre de elegir lo que mejor le conviene para comer, para vivir. El gobierno no puede jamás saber mejor eso que cada uno de nosotros. Otra cosa es el papel de los médicos y del personal de salud. El papel de los médicos debe ser aclarado y eso es importante también. Debemos de quitarnos ese papel de niñera que tenemos hoy en día y que desde las escuelas, desde las facultades de medicina nos enseñan a hacer una especie de niñera de nuestros pacientes, y debemos de ser consejeros. Sí, debemos de ser consejeros, debemos dejar de infantilizar a nuestros pacientes, a las personas, y como decía anteriormente, empoderarlos y hacerlos partícipes de su salud y también de sus enfermedades, y aclarar entonces que la salud no es responsabilidad del personal de salud, no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de cada individuo, y nosotros debemos respetar además la forma en que cada individuo decide cuidarla o no. Entonces, esto es lo que quería decir. Con esto termino mi participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Adrián Cervantes, y doctora, por sus excelentes exposiciones. Queda claro que lo que primero necesitamos es el empoderamiento, y dentro del empoderamiento lo que ustedes nos están ahorita ayudando, el reconocer, el empoderamiento del conocimiento. Y el empoderamiento del conocimiento nos da la capacidad de nosotros poder hacernos responsables de nuestro cuerpo, de hacernos responsables y tomar las acciones necesarias que nosotros veamos que sean para evitar estos problemas que ustedes nos han comentado. Efectivamente, el Estado se ha preocupado últimamente pues en tratar de justificar ese derecho a la salud o esa parte del Estado en la que dice que él es el responsable por la salud de nosotros y por lo tanto tiene el derecho de exigirnos más impuestos, por ejemplo, exigirnos un etiquetado y después llegar hasta como ahora el prohibicionismo, ¿no? Ellos son los que dicen, nos quitan esa capacidad de nuestra responsabilidad personal. En este momento abrimos una pequeña sesión de preguntas. Si alguno de los presentes les quisiera hacer alguna pregunta al doctor Adrián Cervantes o a la doctora Claudia Reyes, por favor levanten su mano y que las preguntas sean cortas. Solo vamos a poder responder un par de preguntas por cuestiones de tiempo. Si alguien está interesado en hacer una pregunta, por favor, háganoslo saber levantando su mano. Ahí en la parte donde dice participantes, pueden ustedes darle un clic ahí y levantar su mano. Ok. Se encuentra Sabino Pacheco y Liberty Childs, que acaban de levantar la mano. Le damos primero la palabra a Sabino. Por favor, Sabino, una pregunta corta y nos puedes indicar en un momento dado para quién de los dos ponentes es la pregunta. Adelante. Sí, gracias. Me gustaría, para cualquiera de los dos que me pudiera contestar, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta estrategia no funcione, la del etiquetado, y también como es muy posible que pase que también no funcione propiamente la prohibición de la venta a niños, ¿no? Entonces, cuando esto pase, ¿qué es? Cuando fracase esta medida, cuando fracase esta política pública, como se prevé que es muy posible que fracase, ¿cuál va a ser el siguiente paso del Estado, del gobierno? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabino. Gracias, Sabino. Buenas noches.
Sí, como lo dices, la estrategia va a fallar, sí, como ya falló el aumento de los impuestos de 2014 que mencionábamos, el nuevo etiquetado va a fallar la prohibición a la venta de este tipo de productos a los menores de edad, y va a fallar porque los productos los van a conseguir. O sea, por favor, si todas las tiendas venden este tipo de productos, no se requiere que el niño vaya y lo compre, los va a conseguir facilísimo. Los niños de secundaria, espero no verme burdo en el ejemplo, pero un niño de secundaria consigue fácilmente pornografía, consigue fácilmente algunos tipos de droga incluso. ¿Ustedes creen que no va a conseguir una botella de Coca-Cola? Eso invariablemente va a fallar, y lo vamos a ver. Ya falló, me parece a mí, la situación que he comentado sobre los impuestos, y entonces ahora vamos sobre los etiquetados. Y va a fallar el etiquetado y va a fallar la prohibición a la venta de menores. Lo que sigue van a ser más prohibiciones, ¿sí? Lo que sigue va a ser quizá que haya un prohibicionismo a todos estos tipos de productos. Mucha proporción de la población y particularmente la gente que se encuentra en el espectro de la izquierda ya empieza a pedir esto, y ustedes van a redes sociales y se dan cuenta cómo la gente se la pasa quejándose de Coca-Cola y Bimbo y estos monstruos que nos envenenan. A nadie están envenenando a fuerza, eso hay que decirlo también. A nadie están envenenando a fuerza, a nadie le ponen una pistola en la cabeza para obligarlos a comprar unas donitas Bimbo, una Coca-Cola. Entonces, lo que va a seguir, y lo que lamentablemente un sector importante de la izquierda está pidiendo, lo que va a seguir va a ser más prohibiciones, ¿sí? Hoy en día es para menores de edad, lo que sigue es que se prohíba para todo el mundo. Es lo que vemos con las drogas. Hoy las drogas está prohibidas a todo el mundo, a menores de edad, a mayores de edad, todo el mundo están prohibidas, y la gente que quiere drogas las consigue con una facilidad enorme. Lo que nos ha enseñado, y lo sabemos todos, lo que las prohibiciones nos han enseñado es que generan mercados negros, y los mercados negros nos generan además violencia, que es lo peor de todo. Entonces, lo que sigue a esto es que las prohibiciones sigan escalando, y que los golpes a las libertades individuales sigan ocurriendo y nuestras libertades vayan menoscabándose. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra a Liberty Child. Si por favor nos dices primero tu nombre, mi estimado, y tu pregunta, por favor, que sea breve. Buenas noches a todos aquí en esta reunión. Mi nombre es Aquiles Tonatiu Hernández Villa. Tengo una organización que se llama Liberty Child. Yo defiendo los derechos de las niñas, niños, adolescentes, y busco también la igualdad ante la ley. La pregunta es para los dos. ¿Lo que está haciendo el propio Estado lo está haciendo para bien o para mal? Gracias, mi estimado. Bueno, hola Aquiles. Me gustaría contestarte esta pregunta, que desde el punto de vista de nosotros es una conducta mala la que está tomando el Estado, porque quiere acaparar este tipo de decisiones que no le corresponden. O sea, uno de los tratamientos, o más bien el tratamiento para la obesidad infantil o el sobrepeso, es modificar la conducta alimentaria, estimular la actividad física y motivar al paciente. Pero se nos olvida, por ejemplo, que en caso de los niños, todo esto está o va de la mano con la influencia familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cambiar la mentalidad de las personas y hacerlas responsables de las decisiones que esté tomando. La mayoría de la gente tiene esta creencia de que siempre va a haber alguien, en este caso el Estado, el gobierno, que te va a proporcionar toda esta cantidad y lo que esté a tu alcance para llevar una vida mejor, pero no es verdad. Como les mostré en la diapositiva, la realidad es que no están viendo por la salud de los niños, están viendo como una iniciativa y de cómo poder hasta incluso ellos mismos prolongarse en el poder, engañando a la gente y metiéndole en la cabeza que en realidad nos están ayudando, cuando
pues no es así, no están ayudando y lo único que nos están haciendo es limitarnos en esa capacidad de decisión y en esa respuesta y en esas consecuencias individuales que tenemos. Y no nada más es con este periodo, sino lo hemos visto desde presidentes anteriores. Recientemente vi que desde el 2010 se están llevando estas estrategias y una de las premisas que proponía en ese tiempo Calderón y decía con letras mayúsculas era: no es culpa del individuo. O sea, y es algo bien significativo porque ahí le estás quitando toda la responsabilidad al papá que está decidiendo o que está influenciando en su pequeño en la nutrición, ¿no? Y entonces el papá sí puede decir, bueno, pues es que cuando mi hijo se enferme, pues tiene alguien que va a cuidar por él, cuando la realidad es que la responsabilidad de tener a tu hijo bien saludable es tuya totalmente. Entonces, esto solamente nos va a crear problemas, solamente nos está creando restricciones y solamente nos está quitando la oportunidad de decisión y de adquirir responsabilidades que nos corresponden totalmente. Muchas gracias, doctora. Y por último, ya nuestra última pregunta, le damos la palabra a Mariana Muñoz. Mariana, por favor, tu pregunta. Buenas noches. Sí, bueno, para cualquiera de los dos, ¿no sería mejor, como lo mencionó el doctor Adrián, ya brincarnos todas las libertades y aparte igual prohibirle a los niños, pero también a lo mejor con datos probabilísticos o encuestas que se pueden hacer mediante cuáles son los productos que más consumen, también prohibir o limitar las compras de esos productos? O sea, no simplemente a los niños, también irles poco a poco prohibiéndoles a los papás, porque los niños, como bien lo menciona el doctor, pueden conseguirlo. Gracias, Mariana. Es justamente lo que mencionaba. Conforme las estrategias van fallando, las prohibiciones van aumentando, las regulaciones van aumentando. Primero fue el alza de los impuestos, después el nuevo etiquetado frontal, vienen ahora la prohibición a la venta de los menores de edad en Oaxaca, en Tabasco, seguramente se vienen otros estados a partir de ahora. Y lo que sigue acá, cuando estas fallan, es justamente lo que tú dices, lo que tú mencionas, siguen las prohibiciones a todo mundo. Y es lo que mencionaba hace unos segundos, que decía que al día de hoy no ha habido una sola prohibición que funcione, ¿sí? Se ha intentado con las drogas, en Estados Unidos se intentó con el alcohol en un experimento que le resultó catastrófico al gobierno americano a principios del siglo XX, la prohibición del alcohol. Ninguna prohibición, ninguna jamás ha funcionado. No hay evidencia de que eso alguna vez haya funcionado. Lo que sucede, como bien te decía, como bien les comentaba a todos, es que cuando se prohíbe algo, se generan mercados negros. ¿Sí? Si no lo consigues tú en la tienda, se lo compras al dealer en la esquina. ¿Sí? Es así de sencillo. Y no es solamente eso. O sea, ojalá todo fuera, bueno, lo compro a escondidas. ¿Sí? Ojalá todo quedara ahí. El principal problema de esto es que detrás de los mercados negros siempre va a surgir violencia, que es lo que tenemos hoy en día con el problema del narcotráfico. ¿Sí? El narcotráfico se genera, y el narcotráfico y toda la violencia que hay detrás de él se genera justamente por la prohibición de las drogas. ¿Sí? Ojalá todo fuera como que quien quiere conseguir cocaína o marihuana fuera a una tiendita a escondidas y la compra y listo. El problema es que cuando las cosas se hacen de una manera ilegal, surge violencia, ¿sí? Y surgen olas de asesinatos como la que lamentablemente estamos padeciendo desde hace años acá en México, y surgen otro tipo de situaciones que van en detrimento de toda la actividad social, industrial y demás de una sociedad, como por ejemplo la mexicana ahorita. Muchas gracias, doctor. Gracias.
pues ya nada más nos resta, doctores, cada uno un minuto para alguna conclusión y nos den sus redes sociales, por favor. Adrián, ¿empezamos? Sí, bueno, el asunto es ese, y yo creo que lo podemos sintetizar en lo que acabo de decir. Las prohibiciones son malas. Les enseñé acá, y comentando, por cierto, lo que preguntaba Aquiles hace un momento, sobre si es bueno o es malo estas estrategias. Pues mira, si nos ponemos el sombrero de estatista, nos damos cuenta que si vemos las Ensanuts de 2006, 2012, 2018, los números van en aumento, ¿sí? Entonces, no están funcionando aparentemente. Si nos ponemos nuestro gorro liberal, que es el que tenemos la mayoría de acá puestos, eso en realidad pasa a segundo plano, ¿sí? Porque más allá de eso, defendemos primero las libertades individuales y el proyecto de vida de las demás personas, siempre y cuando no nos afecte a nosotros. Entonces, primero ese asunto, mencionar nuevamente que las prohibiciones generan mercados negros y los mercados negros condicionan la generación de violencia y que además, creo yo, y esto también quería mencionarlo, no nos ponemos a pensar que si hoy tenemos problemas de salud y de enfermedades metabólicas terribles, pero estoy seguro que esas personas que murieron de hambre en otros siglos, ¿sí? Las hambrunas que afectaron por siglos y siglos al hombre, a la raza humana, seguramente darían cualquier cosa por vivir en nuestros tiempos. Perdón, les doy mis redes sociales. Bueno, yo soy el doctor Adrián Cervantes, nuevamente les repito mi nombre. Me pueden encontrar en Twitter como @doctorancap. Muchas gracias, doctor. Doctora Claudia, por favor. Sí, a mí ya solamente me gustaría ser muy breve y me gustaría dejar muy en claro que la obesidad y el sobrepeso infantil son enfermedades graves, son enfermedades que nos traen complicaciones a mediano, a corto plazo, son enfermedades con las que se nos va a hacer muy difícil lidiar, sobre todo si empezamos desde edades y no cuidamos a nuestros peques. Pero dentro de esta cuestión, quiero también dejar bien en claro que el cuidado de la salud, el bienestar y la nutrición de todos nuestros niños va a estar o va a recaer directamente por la influencia de los padres. Entonces, que no se dejen llevar por este tipo de políticas engañosas para quitarnos responsabilidad y para decir, bueno, ya el gobierno está haciendo todo lo que me corresponde porque él va a prohibir esta comida chatarra, entonces al prohibirlo, pues mi hijo no las va a consumir y así va a estar bien. No, así como lo ha dicho el doctor Adrián, todo esto se va a presentar a otra manera en que los niños lo puedan adquirir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Concientizarnos nosotros, adquirir la responsabilidad y también concientizar a nuestros niños, darles independencia y explicarles que todo esto es por la salud para que desde pequeñitos también se estén haciendo responsables de todas sus decisiones y sepan que lo mejor para ellos en todos los rubros es quitarse esa idea paternalista de que el gobierno nos va a ayudar a ser mejor en cualquier aspecto. Muchas gracias, doctora. ¿Tus redes sociales? Sí, perdón. Me pueden encontrar en Facebook como ClauMiPediatra o en Twitter y en Instagram como @ClauMiPediatra. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a mí me toca agradecerles a todos su presencia, en especial al doctor Adrián Cervantes y la doctora Claudia Reyes por su excelente ponencia. Agradecemos de parte de Partido Libertario Mexicano
en colaboración con México Libertario y Potosinos Libertarios. Pueden seguir en Twitter, Potosinos Libertarios, está como @SLP Libertario, México Libertario como MEX-libertario, y seguirnos también en Facebook, en el grupo de México Libertario y en nuestro canal también de México Libertario. Igualmente tenemos en Facebook nuestra página de Partido Libertario Mexicano, para que es de negro con las rayas amarillas y negras, para que también nos sigan por ahí. Y pues para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. Nuevamente mi nombre Pedro Meléndez, y ojalá que podamos vernos y compartir en las siguientes sesiones. Hasta luego, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.